Se pueden poner en pie, por favor. Vamos a leer, como lo hemos dicho, el pasaje de 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 1 al 7, aunque particularmente vamos a compartir solamente 5 virtudes de las 6 que aparecen en el versículo 2. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse, por favor. En las últimas semanas hemos estado viendo los requisitos que Dios demanda para los que desean entrar en el ministerio pastoral y también para los que ya están en él. Cuando una empresa, y creo que muchos, la mayoría saben con respecto a esto, requiere cubrir algún puesto en particular, hacen la descripción del puesto, o lo que le llaman también el perfil del puesto, que puede incluir quizás la carrera, la experiencia, si es necesario algún idioma adicional, etcétera. Es necesario que la persona que quiera ser candidata pues reúna estos requisitos, aunque sea mínimos, pero indispensables, para que puedan aspirar a él, porque de otra manera serán descalificados. Ahora, si esto es verdad en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, cuanto más es necesario atender estos requisitos que el Señor ha demandado a los que anhelan entrar al pastorado. Algo que debemos notar es que el énfasis principal de estos requisitos está en el carácter y la madurez más que en otro tipo de dones, excepto, como lo decíamos, el de enseñar, que está al final de este versículo, que sea apto para enseñar. Así que aunque estos requisitos son para los pastores, todos los miembros de esta iglesia deben aspirar también a tener el carácter como el que se describe aquí, no importando que no tengan un llamado al pastorado. Pablo ha iniciado, como lo hemos leído, el pasaje diciendo, en el capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel, decíamos que aparece 5 veces a lo largo de las diferentes epístolas pastorales y representa básicamente una idea que es fundamental, una verdad que no necesita ser comprobada. Y recordemos que, por ejemplo, lo que veíamos en el capítulo 1, versículo 15 de esta epístola, cuando el apóstol Pablo habla y cita también este proverbio digno de confianza cuando dice palabra fiel, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No necesitamos comprobarlo porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo continúa diciendo, si alguno anhela obispado. Estas palabras trata de transmitir Pablo, que es legítimo, que es bueno,
que es un deseo intenso y puro que nace de lo más profundo del corazón. Su principal anhelo que tenga esta persona deberá ser en primera instancia la gloria de Dios. Número 2, servir a sus hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y número 3, va a tener un deseo intenso por ver la salvación de los perdidos. Veíamos también que este deseo que hay en el corazón debe de ser libre y no forzado. Es un compromiso voluntario y no es un reclutamiento de alguien que diga pareciera que tú tienes tales y cuales características, así que debe ser levantado. Compromiso voluntario. Aunque Pablo aquí utiliza el término obispo, recordamos que pastor y anciano son términos que se usan constantemente a lo largo de la Escritura de manera intercambiable. Un ejemplo de esto lo recordamos en Tito capítulo 1, en el versículo 5 le dice Pablo a Tito, capítulo 1, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero observa, versículo 7, viene hablando de ancianos y ahora dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Lo mismo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, versículo 17, dice el apóstol Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego más adelante, en el mismo capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, no dice ancianos, dice obispos, de manera intercambiable. El apóstol Pedro en sus epístolas menciona que debemos apacentar la grey de Dios hablando de la función de pastor. Y en fin, vemos que son diferentes términos para un mismo oficio. Después de que el Espíritu Santo llama, como lo hemos visto en este mismo texto de Hechos, cuando dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, después de que el Espíritu Santo llama al ministerio, la iglesia por su parte debe de evaluar y confirmar dicho llamamiento. De no existir ningún impedimento, se procede a la ordenación por medio de la imposición de manos de los diferentes pastores de la iglesia local. O de la colaboración de pastores que sirvan a la iglesia, como lo llevamos a cabo aquí. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos y que es llevado a cabo por los apóstoles, y después de ellos también vemos a los delegados apostólicos haciendo esto, como lo fue Tito. Pablo le dice a Tito, levanta ancianos, y la implicación es clara. Va a haber que ordenarlos e imponerle las manos. Y no solamente Tito, al mismo Timoteo, cuando le dice que debe también de ordenar. Pero en el momento que le dice que sí es necesario que ordene y además que imponga manos a los candidatos, le hace una advertencia muy fuerte, diciéndole que tenga mucho cuidado de no ordenar a aquellos que quizás no han sido llamados al ministerio. Y lo dice con las siguientes palabras en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos, consérvate puro. Nada más para darnos una idea rápida de lo que está diciendo Pablo. No participes de pecados ajenos. Imagínate si ese hombre vive practicando algún tipo de pecado y en el momento que el pastor viene, le impone manos. Recuerda lo que hemos estudiado en Levítico. Aquel que ofrecía el sacrificio se hacía uno con el animal que iba a ser sacrificado. Se identificaba sabiendo que ese animal moriría en su lugar para el perdón de sus pecados. Había una identificación. Entonces le dice Pablo, ten cuidado de imponer con ligereza tus manos. Por otro lado, recordemos, constantemente es norma, función, necesidad de esta iglesia, estar orando por todos aquellos que desean ser miembros dentro de la iglesia.
Y si oramos constantemente por ellos, cuanto más también debemos estar orando por aquellos que desean ser ancianos, diáconos dentro de la iglesia local. Es importante traer a la memoria el gran daño que hicieron los falsos maestros de la iglesia de Éfeso, al grado de llevar a la crisis espiritual a dicha iglesia. ¿O qué decir de los falsos profetas del Antiguo Testamento que lastimaron de una manera muy seria al pueblo de Israel? Jeremías capítulo 23, 32 nos da una imagen con respecto a esto. Jeremías 23, 32 dice: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Similar a lo que sucedió también en Éfeso. Por lo tanto, a la luz de estas advertencias que vemos en las Escrituras, y además la mayoría venimos de un contexto donde hay demasiados falsos maestros. Así que a la luz de esto debemos de ser diligentes en evaluar a la luz de los requisitos que Dios ya ha establecido y que son necesarios que se cumplan. Y podemos decir las palabras que hemos visto en Levítico, tal como el Señor lo ha mandado. Él ha descrito cuáles son los requisitos, nosotros los creemos y tenemos que estarlos evaluando. Y hablando particularmente, como lo hemos dicho, de los que hoy ocupamos el ministerio, siendo examinados, redargüidos y pedirle al Señor que obre a través de esta palabra en nosotros mismos. Así que el apóstol Pablo da mandamientos precisos con respecto a los requisitos morales y espirituales que son necesarios en el liderazgo. Y vamos al texto que vamos a estudiar el día de hoy, 1 Timoteo 3, versículo 2. 1 Timoteo 3, 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Para no correr en el último punto, que necesita mucho más tiempo que solamente cerrar el texto, vamos a dejar hasta hospedador la predicación de este día y darle el tiempo suficiente, porque son muchos puntos los que hay que tocar con respecto a la enseñanza. Como lo hemos visto, el apóstol Pablo no está en desacuerdo. De hecho dice, si alguno anhela, está animando, no está en desacuerdo de que algunos hombres dentro de las iglesias locales tengan algún tipo de deseo por servir en el ministerio pastoral. No está en contra de ello. Pero, dice el versículo 2 que estamos estudiando, para poder hacerlo de manera eficaz, dice él, pero es necesario. En pocas palabras, lo que deseas es bueno, dice Pablo, aquellos que lo puedan anhelar, pero no pierdas de vista la elevada dignidad que tiene este oficio, la elevada dignidad que tiene el oficio. Y dice Pablo, es necesario, o también podríamos decir, es indispensable que estés cualificado para el desempeño de este. El término necesario que utiliza el apóstol Pablo aquí Pablo dice, es necesario. Es el mismo término, la misma palabra que nosotros encontramos en Juan capítulo 3, versículo 7, en el contexto donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo o te es necesario nacer de nuevo? Porque de lo contrario, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, le dice el Señor. Ok. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no cumples estos requisitos, no puedes anhelar ser ministro del Señor.
La primera característica que encontramos dice, pero es necesario, dice Pablo a Timoteo, pero es necesario que sea irreprensible. Primer característica, irreprensible. No solamente Pablo la utiliza en este pasaje, más adelante, también la encontramos dentro de este mismo capítulo 3 en el versículo 10, cuando les dice, y estos también, hablando de los diáconos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Y esto nos va dando la idea de qué es lo que demanda para ellos, que sean irreprensibles también. No solamente aquí, recordamos que en Tito, capítulo 1, versículo 7, lo acabamos de leer. Le dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y es interesante ver que esta palabra es la que encontramos, podríamos llamarle como un encabezado de los demás requisitos o de las otras virtudes que están enlistadas en este versículo. Lo que Pablo trae en mente es que todo candidato da evidencia visible de tener un comportamiento correcto. Cuando tú observes su conducta, no hayas reproche o culpa alguna, o no hayas reproche, culpa, pecado, algún vicio o alguna mala actitud que puedas observar en él. Porque es sumamente importante. De lo contrario, si hubiera pecado, vicio, mala actitud, eso podría menoscabar o disminuir la autoridad del pastor. Por eso es sumamente importante. Un buen ejemplo que marca la escritura de alguien que fue irreprensible, nos lo dice Lucas capítulo 2, versículo 25, hablando de Simeón. Lucas 2, 25, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y no nada más él. Vamos a ver un perfil de alguien que el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios de los cielos da testimonio de él, que es Job. Job capítulo 1, versículo 8. Queremos ver que cómo el Señor mismo da testimonio de que este tipo de perfiles sí existen. Dice el Señor: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y empieza a redactar: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, es interesante ver, son dos personas, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, que dan testimonio por las Escrituras de ser irreprensibles. Pero si nosotros pensamos en el perfil de Job, y no en el perfil de Job, en el perfil de Simeón y en el perfil de cualquier ministro, el ser irreprensible no significa en absoluto ser perfecto. No significa eso. De hecho, no existe alguien que sea perfecto en cuanto al desarrollo o en cuanto a una vida que tenga perfecta, sino uno que veremos más adelante. Nada más que él ahorita está sentado a la diestra del Padre. El mismo apóstol Pablo tenía sus propias luchas, y esto lo recordamos en Romanos 7, cuando él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la lucha y el progreso continuo con respecto a estos requisitos van en avance. Como quizás Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, diciéndoles él que, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces, no estamos diciendo que haya una vida de pecado, una práctica de pecado, simplemente que no hay una vida perfecta. Si hubiera alguien que fuera perfecto, tendríamos que conocerlo y creo que tendríamos que irnos todos para allá. No hay alguien que tenga ese perfil
de perfección. Ahora, debemos de analizar lo siguiente cuando está el llamado. Es necesario que sea irreprensible. Esto no significa que él haya sido perfecto antes de ser cristiano, pues recordemos las palabras del predicador cuando dijo que no haya en la tierra justo que haga el bien y nunca peque, decía Salomón. O el Salmo 14 dice que el Señor miró desde los cielos a la tierra para ver si había un entendido que hiciera el bien, dice, y no lo halló. En fin, entonces vemos que no se está refiriendo el apóstol Pablo a esto, o que nunca hubiera cometido errores a lo largo de su vida, tampoco existe ello, o que dentro de su vida cristiana jamás hubiera pecado. Ahora, cuando vemos que nunca que no hubiera pecado, evidentemente estamos hablando de que no caen en cierto tipo de pecados que finalmente pudieran descalificarlos. Pero sí pudieron haber tenido algún tipo de tropiezo a lo largo de su vida. Entonces, lo que Pablo está diciendo, lo que significa esto, es que en el momento del llamado al ministerio, su vida se caracteriza por ser irreprensible. En el momento que el Señor está haciendo el llamado a la persona, su vida se caracteriza por ser irreprensible. Y esto también lo podemos concluir del texto que utiliza la palabra, es necesario que sea. Y este verbo o esta palabra en particular nos lleva o nos refiere a que está hablando en tiempo presente. Es necesario que el obispo sea tiempo presente irreprensible. Ahora, debe ser irreprensible en el momento del llamado y debe de ser irreprensible a lo largo o en el desarrollo de su ministerio. Y este punto es muy importante. Decíamos que está como un encabezado. Quisiera que meditaras por un momento qué sucedería si al momento de alguien de ser llamado resulta ser que hay alguno o algunos que lo acusen de algún pecado, de la práctica de algún vicio o de alguna actitud extraña, quizás como Pablo hablaba en el capítulo 2 de levantar manos sin iras ni contiendas, que sea un hombre contencioso. ¿Qué sucedería si hubiera algo de esto? ¿Qué sucedería si fuera observable que fuera una persona con lujuria, una persona que fuera constantemente enojona o evidentemente con un gran orgullo o alta estima hacia él mismo? ¿Qué sucedería con respecto a esto? Sucedería lo siguiente: antes de continuar el proceso de ordenación, será necesario analizar cada uno de los diferentes testimonios que se levanten contra tal o cual candidato. Se evalúan, esto es llevado a cabo principalmente por los pastores de la iglesia. Se analizan a la luz, por supuesto, de principios que sean bíblicos. Si dicha acusación llegara o pareciera ser cierta o comprobada, en ese momento se suspende o se cancela definitivamente la ordenación. Ahora, este punto es también interesante por otro lado. Trataremos siempre, de acuerdo a las siguientes virtudes, de ser objetivos en lo que nosotros evaluamos con respecto a alguien llamado. Pero no debemos descartar que hay uno que aborrece a Dios, que aborrece a su iglesia y que aborrece a los líderes de su iglesia. Ese hombre se llama Satanás. Y uno de los oficios principales de Satanás es ser el acusador de los santos. Por eso es necesario analizar y evaluar si la acusación está fundada en algo que sea veraz. Si no, se procede a la ordenación. Ahora, algunos puntos que que debe de considerar todo líder para permanecer irreprensible. Número 1, recordar, uno de los principales objetivos de Satanás es el liderazgo de la iglesia. Ahora, ¿cuándo va a ser objetivo de Satanás? Solamente cuando realmente se está
esforzando en extender el reino de los cielos, cuando hay un esfuerzo por predicar fielmente el Evangelio, cuando hay un esfuerzo por predicar la palabra de verdad sin apartarse, como lo hemos visto, ni a izquierda ni a siniestra, cuando hay un anhelo y un deseo real de ver la santidad de Dios tanto en su vida como en la casa de Dios, cuando esto sucede, entonces debemos de recordar que Satanás va a buscar derribarnos por medio de diferentes estratagemas. La Escritura siempre nos advierte con respecto a esto: no seas confiado. Hubo un hombre que ya tenía cierto liderazgo llamado Simón Pedro. El Señor lo exhortó diciéndole: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Él en un contexto anterior había dicho: Señor, mi vida daré por ti. Un hombre muy seguro de sí mismo, un hombre que más bien estaba demostrando un gran orgullo con respecto así. Pero recordemos que al no ser cuidadoso con respecto a la advertencia del Señor, más adelante, inclusive el Señor le había advertido: Simón, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Recordemos que finalmente el gallo cantó y Pedro lo negó en 3 ocasiones. Y esto nos debe de iluminar y recordar lo que también hemos visto a lo largo de la epístola de Efesios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Estamos en una guerra espiritual y el diablo va a querer la cabeza del liderazgo. Y sí debería preocuparnos en lo personal y como iglesia. Pero el otro punto que también es muy importante, y lo tomo de las palabras del pastor Al Martin, es que nunca debemos de descuidar los que ocupan el lugar de pastor o anciano, el nutrirse de manera personal de la palabra de Dios, no solamente en la preparación de sermones, sino en una búsqueda continua del conocimiento de quién es Dios, quién es su propio Dios. Algo experiencial que mueva su y nuestro propio corazón. Y esto es de suma importancia. Albert Martin decía que cuando nosotros descuidamos esa alimentación personal por medio de la lectura, la meditación de las Escrituras, por medio de la oración, la consecuencia natural se llama enfriamiento y desgaste ministerial. Se vuelve algo sumamente difícil. Y bueno, también sabemos que cuando finalmente un líder cae, hay principios que vemos desde el Antiguo Testamento, que esto genera una gran deshonra para el nombre de Dios. Cuando un líder cae, genera gran deshonra para el pueblo de Dios y grandes consecuencias para su iglesia. Decíamos que el Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que se cumpliría la escritura que dice: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Siempre hay un daño cuando el líder descuida los medios de gracia. Ahora, tercer punto que es muy importante y que siempre debemos tener en cuenta: a mayor conocimiento, dice la Escritura, hay una mayor responsabilidad, y a mayor responsabilidad también, y esto nos debe de quedar claro para que entiendas de verdad que en esta iglesia fundada por la sangre del Señor Jesucristo no existe acepción de personas. Te tengo que decir que a mayor responsabilidad, mayor es la disciplina que puede experimentar un anciano. El principio lo da el mismo Señor Jesucristo cuando Él dice que al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. O, como lo hemos visto ahora en Levítico capítulo 10, habían sido llamados para ser sacerdotes los hijos de Aarón y no entendieron el ministerio y su disciplina o el juicio que experimentaron. Nadab y Abiú fue bastante fuerte. Santiago también nos exhorta, nos dice: sean cuidadosos, diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si te das cuenta, lejos de estar como en una zona intocable, creo que es todo lo contrario.
por un lado te vuelves vulnerable y por otro lado las cuentas que tienes que rendir delante de Dios y delante de la iglesia son muchas. Este texto de Santiago nos habla de la responsabilidad que tienen todos aquellos que comparten la palabra y por qué también es importante que lo citemos, que hablemos de que sí hay una disciplina por la responsabilidad, porque desafortunadamente en la mayoría de las iglesias evangélicas es común ver que cuando cae un líder por algún tipo de pecado en particular, se reinstala muy rápido al ministerio, sin llevar a cabo una adecuada restauración. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Número uno, es que un líder, por supuesto, merece la misma misericordia del Señor en caso de que haya arrepentimiento, convicción de pecado y tristeza visible por causa de su pecado. Hay un dolor por haber pecado contra su Señor. Entonces merece la misericordia y el perdón de Dios. El punto entonces no es ese, el punto realmente ¿cuál es? El punto es que no se debe de, a la ligera, restablecer de manera inmediata a alguien, algún ministro que haya practicado determinado tipo de pecado. Dice el Señor a los falsos profetas en Jeremías 8:11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En pocas palabras, no confrontaban el pecado como era debido, los líderes no eran restaurados, los líderes no eran santificados, y el pueblo de Israel era llevado a más y más corrupción, más y más pecado. Ahora, decíamos que esto es de suma importancia. El primer requisito que hemos estado viendo se llama ser irreprensible delante de Dios, ser irreprensible delante de la iglesia. Recordemos que el estándar dentro de la iglesia lo establecen los ancianos. El estándar de santidad, el estándar de virtud, es dado por los ancianos. Ya habíamos dicho al principio que está en el Antiguo Testamento, en Oseas, cuando dice... y será el pueblo como es el sacerdote. Si nosotros no somos cuidadosos, y no lo digo ahorita por la gracia de Dios, pero debemos aprender a discernir aún estas cosas, si no somos cuidadosos en cada uno de estos aspectos, y el día de mañana alguien pudiera caer en un tipo de pecado, se tendría que evaluar para tratar de discernir el tiempo en que la persona puede ser restablecida dentro del ministerio. Y esto es en consecuencia al entendimiento de hacer todo tal como Dios lo ha mandado. Pero algunos podrían jugar también en su mente tratando de discernir, pero ¿habrá casos en los que entonces ya no debiera algún ministro regresar al oficio? Y la respuesta es totalmente claro que hay algunas circunstancias, situaciones o pecados particulares por las cuales algunas personas no deben de volver al púlpito, y es vergonzoso saber que hoy en día hay líderes religiosos que han cometido adulterios, fornicaciones y hoy siguen siendo líderes de iglesias y muy importantes, por lo menos en volumen y en conocimiento de las personas. Personas que han caído en la inmoralidad sexual. Todo aquel que caiga en la inmoralidad sexual, o como también dice la Escritura, pecados de tipo de avaricia, y son descubiertos, son descalificados 100%. Dicho de paso, para que tengas la garantía inclusive dentro de esta iglesia, los hermanos que formamos parte hoy en día del liderazgo de las diferentes iglesias que componen este ministerio, hemos platicado acerca de particularmente lo que es la inmoralidad sexual. La conclusión a la que hemos llegado es que todo ministro, todo anciano dentro de la iglesia tiene 0% de holgura en este pecado. Y no estoy diciendo que corra y vaya con una mujer. Hay diferentes formas de inmoralidad sexual donde puede ser descalificada la persona. Porque queremos hacer todo tal como lo mandó el Señor.
No queremos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. El estándar de piedad de la iglesia está en función al liderazgo. Pablo una y otra vez decía, con una frente en amplia, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Filipenses 4:9 decía el apóstol Pablo, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que espero transmitir un poquito la importancia que tiene el oficio al pastorado para mantenerse irreprensible. Decíamos, significa que uno debe de ser cuidadoso para no apartarse. Esto es lo que a mí ahora me espanta más en lo personal, de no apartarme de mi propia nutrición espiritual. Pero te das cuenta de la responsabilidad como iglesia de sostener al liderazgo por medio de la intercesión continua. Y deseo de verdad transmitírtelo, porque en tanto más profundices lo que implica ser irreprensible, tanto más peso hay en el corazón. No creas que dices, oh, qué bueno que yo cumplo de una manera sobrenatural. Te sientes redarguido, te sientes con un peso en las espaldas de decir, oh Dios, guárdame por favor de no hacer nada que te pueda ofender. Es algo sumamente especial. Tan especial que te das cuenta, el primer requisito positivo que ahora el apóstol Pablo va a decir, dice, marido de una sola mujer. Entonces debe ser irreprensible y marido de una sola mujer. El apóstol Pedro decía con respecto al apóstol Pablo que había algunos puntos, algunos pasajes difíciles de entender. Hemos llegado a uno de ellos. Vamos a tratar de transmitirlo. ¿Quién no ha leído este pasaje? ¿Quién no ha interpretado en su propia opinión este pasaje? Marido de una sola mujer. Este es el principio de las 6 características positivas que se describen aquí en este versículo. El texto original, que es clave para poder entender lo que vamos a definir, es el siguiente: hombre de una mujer. Y dicho incidentalmente, tenemos que decir lo siguiente: hombre de una mujer, no dice mujer de un hombre. Entonces, hablando de un obispo, sigue siendo consistente que una mujer no ha sido llamada al ministerio. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio del hombre, capítulo 2. Pero aquí en el capítulo 3 dice, aquel que es llamado, aquel que anhela, hombre de una mujer. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esta frase? Y vamos a hacerlo con una serie de preguntas para tratar de discernirlo. Número 1, ¿significa descartar a los polígamos? De hecho, tengo que comentarte que encontré esta como la postura de Juan Calvino. Juan Calvino decía que al haber esa raíz judía, los judíos habían imitado la conducta pecaminosa de los patriarcas y de algunos otros del Antiguo Testamento, como Abraham, como Jacob, como David, que en un momento estaban casados con varias esposas. Entonces, decía Calvino, esto, junto con las naciones que estaban alrededor de Israel, que tampoco nunca abrazaron la fidelidad para con respecto a sus esposas, sino todo lo contrario. Sabemos que los países de Oriente son ya por naturaleza polígamos. Él decía que ante esta circunstancia, Pablo estaba diciendo que eso debería ser frenado. Sin embargo, esta no es la posición que a la luz de lo que ahora el Señor nos ha permitido entender, es la más correcta. No es la que estamos de acuerdo. ¿Por qué? Primero, porque debemos entender algo. Dice, la implicación es, todo anciano que sea polígamo es descartado. No, espérame, no hay un miembro que sea polígamo y forme parte de la iglesia. No lo hay. Desde ahí está descartado. No puede llegar a el liderazgo. No puede llegar a la membresía si vive en liderazgo. Por otro lado, vamos a ser muy objetivos. Muchos hombres pueden estar casados con una sola mujer y sin embargo ser sumamente infieles, de una y de otra manera, practicando
inmoralidad sexual. Entonces, la siguiente pregunta sería esta. ¿Significa que los hombres no casados entonces están descartados del oficio pastoral? ¿Es lo que Pablo quiere decir? ¿Marido de una mujer? La respuesta es no, tampoco. ¿Por qué? Porque sabemos que inclusive el apóstol Pablo, así como Timoteo, fueron solteros en el desarrollo de su oficio. Ahora encontré algo muy interesante que sí decía Juan Calvino con respecto a esto. Calvino decía que él consideraba que quizás Pablo lo que estaba haciendo era anticiparse a las herejías de aquellos hombres que prohibirían casarse. Y esto lo vemos en 1 de Timoteo 4, versículo 1 a la primera parte del 3. Anticipándose a aquellos hombres que prohibirían casarse. Dice, 1 de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces, quizás Pablo se estaba anticipando a esto. Ahora, lo que sí podemos extraer hasta este punto es que lo más normal es que los pastores estén casados, lo ordinario. Y eso surge obviamente por las necesidades propias de la iglesia. ¿Cómo vas a estar ministrando jóvenes? ¿Cómo vas a estar ministrando mujeres si puedes estar teniendo luchas serias con respecto a algún deseo? Entonces, no es lo más conveniente. Es por eso que aún a nuestros muchachos predicadores deseamos y anhelamos que todos, los de Guadalajara, los de México, estén casados. Es importante y es necesario. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Tenía Pablo entonces la intención de prohibir las segundas nupcias, ya sea por la muerte de la esposa o por un divorcio? Marido de una mujer o hombre de una mujer. ¿Tenía eso en mente Pablo? No. ¿Por qué? Porque las Escrituras no prohíben las segundas nupcias bajo determinadas situaciones, como por ejemplo, más adelante el apóstol Pablo le dice a las mujeres viudas: cásense, tengan hijos y sean cuidadosas de sus casas. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 5:14, nada más como la referencia. Y no solamente fue Pablo a Timoteo, recordemos también que el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 5, en el contexto del Sermón del Monte, en el versículo 31 y 32, el Señor Jesucristo permite las segundas nupcias cuando el divorcio es por causa de adulterio. Entonces está muy claro en la palabra de Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo también permite el divorcio cuando el marido, y escucha esto, cuando el marido lo inicia. Y si nos vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 1 de Corintios capítulo 7, versículo 15. Dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino a paz nos llamó el Señor. Entonces nos damos cuenta que no se está refiriendo a no permitir segundas nupcias. Pero ahora vamos a verlo en el contexto general. Recordemos que también, por otro lado, el profeta Malaquías había dicho que el Señor aborrece el divorcio. Él deseaba una descendencia piadosa para él, y tenemos que armonizarlo perfectamente esto. Y es cierto, el Señor aborrece el divorcio, pero extiende su gracia y su misericordia sobre la parte que es inocente. Y ese es el punto particular. Extiende la misericordia y su gracia sobre la parte que es inocente. Por eso te decía, pareciera que son escrituras difíciles de entender. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Y vamos a la respuesta. ¿Por qué no estábamos de acuerdo con Juan Calvino? Y es muy raro, por obvias razones.
Pero vamos a ver entonces qué es lo que podemos extraer ahora a la luz de toda la información que el Señor nos ha dado del pasaje. Dice un hombre de una mujer. Escucha esto. Es un hombre que tiene su corazón y su mente en su esposa. Es aquel que ama y se deleita solamente en su esposa. Sus pensamientos están en ella. ¿Cuál es el resultado de esto? Que tendrá un comportamiento moral y sexual puro. Y quizás dicho a la luz de la característica que habíamos dicho como encabezado, lo diríamos de la siguiente manera: será irreprensible en su fidelidad conyugal. ¿Te das cuenta lo que quiere decir esto? Es algo muy importante. Dicho a la luz de lo que habíamos estudiado en el libro de Efesios, esto se va a ver reflejado, por supuesto, en la relación ya práctica, hecha no solo de palabras, sino viva, con respecto a su esposa. Es decir, él buscará amarla con la misma calidad de amor con la que Cristo ha amado a su iglesia, va a tener un amor sacrificial por ella. Recordemos que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Va a ser un prototipo para la iglesia. Por eso es el estándar más alto por parte del ministro. Así que la protegerá como a su propio cuerpo y velará por su salud espiritual y física. Y mira, meditando en este pasaje, en esta parte del pasaje, vi hace unos meses una noticia en el portal, no me acuerdo si fue del Universal, de un hombre, comandante de la policía de Ciudad Juárez, que se vio rodeado por sicarios. Él venía en su automóvil particular con su esposa y 2 pequeños. Este hombre, cuando vio a los sicarios, ¿sabes lo que hizo? Salió del automóvil, se fue y se puso en medio y ahí lo acribillaron, salvando la vida. Sí fue así, ¿verdad? Salvando la vida de su esposa. Y creo que es un buen prototipo de lo que debemos tratar de entender. No siempre nos va a tocar quizás la oportunidad de decir, mi vida daré por ella, pero creo que hay cosas más sencillas en donde podemos mostrar el que quisiéramos dar nuestra vida por ella. Ahora, entonces, ¿esto significa que solamente es para alguien que está casado este mandamiento? ¿No decíamos acaso que Pablo, que Timoteo eran solteros? Entonces, este mismo principio que acabamos de decir de pureza, estándar de pureza sexual, y esto es importante para los jóvenes que anhelen el obispado, debe ser también puro. Así como un hombre casado debe de mantenerse puro, un hombre soltero debe de mantenerse puro, si es que le corresponde ser como Timoteo, o que realmente Dios le haya dado el don del celibato. Pero como no es algo ordinario, vamos a ser objetivos y aplicar el mismo estándar que Dios demanda en este pasaje. Es muy importante entonces que este requisito, en primera instancia, recordemos que fue dado para la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad que se caracterizaba por una gran inmoralidad. Recordemos que estaba el templo de la diosa Diana, donde se llevaba todo tipo de actos inmorales, donde se embriagaban y hacían todo tipo de orgías. Así que era necesario refrenarlo, porque había mucha inmoralidad en medio o alrededor de la iglesia de Éfeso. Pero hoy en nuestros días, esto constituye también uno de los principales pecados que nos asedian a todos en esta sociedad. Pero para vergüenza tenemos que aclarar, no solamente en esta sociedad gentil, por llamarle de una manera, con vergüenza lo digo, sino en lo que se llama iglesia evangélica. Como lo decíamos acerca del caso vergonzoso de los 400 líderes que fueron expuestos por estar en esa página de infidelidad conyugal. Muchos y buenos predicadores, buenos pastores han caído y sido descalificados por este terrible pecado. Así que es muy importante
este pasaje. Si alguien me preguntara, ¿qué te dejó en tu corazón esto que estás diciendo? Te diría que ahora tengo más temor de voltear hacia enfrente y hacia el lado. Tengo más temor de voltear hacia arriba. Hay algo que se ha despertado con el entendimiento, pureza dentro del corazón para tener todo ello en mi esposa. Todo mi deleite, todo mi amor, todos mis pensamientos. Y eso hace que seas todavía más cuidadoso, si ya lo eras. Esto ha traído más temor a mi vida, en pocas palabras. Pero te decía algo, y lo vamos a reiterar. Esto es solamente el estándar, y de ahí todos debemos de buscarlo. El siguiente requisito que menciona el apóstol Pablo, sobrio. Esta palabra también se puede traducir de diferentes maneras. Cada virtud de verdad te va aplastando. Sobrio, moderado, calmado, cuidadoso, tranquilo, sin excesos. Eso es lo que quiere decir sobrio. Algunos consideran que se refiere a no excederse, y sí varios autores, en el uso del alcohol. Pero debido a que en el versículo 3 vamos a ver explícitamente que Pablo habla de que el obispo no debe de ser dado al vino, preferimos más bien tomarlo como alguien que tiene cabal juicio o una mente despejada para poder discernir. ¿Recuerdas lo que vimos en Levítico capítulo 10? No era bueno que los sacerdotes tomaran vino porque tenían que discernir entre lo santo y lo profano. Tenían que tener claridad en todo lo que hacían. Entonces nos vamos a regir más bien por este aspecto. Y no vamos a profundizar con respecto a perder el control o perder esa lucidez por el vino. Cuando permanecemos sobrios, es entonces que nosotros podemos permanecer alertas, vigilantes, podemos estar analizando y observando los diferentes sucesos que nos rodean, y con la mente despejada entonces vamos a poder formular juicios objetivos y equilibrados. Mi esposa me decía, ¿por qué equilibrado? Porque cuando tienes despejada la mente vas a poder considerar la mayor o los mayores aspectos posibles para poder emitir un juicio, no solo un aspecto, todo el contexto general que puede influir una circunstancia determinada dentro de la iglesia. Vas a tener una mejor claridad, un mejor panorama para poder llevar a cabo ese juicio que sea objetivo y en los diferentes aspectos. Es lo que hay que desarrollar en nuestras vidas. Y esto nos lleva, algunos teólogos llevan de la mano lo que es sobrio junto con prudente, pero tratando de identificar un poquito la virtud, los separé, pero unos dirían prácticamente van de la mano, ser sobrio y ser prudente. Una persona que es sobria normalmente es prudente. ¿Qué es ser prudente? Una vez que entonces puedas tener un buen juicio con respecto a las cosas, seas tranquilo, seas equilibrado, no tengas exceso, vas a tener prudencia. Traducido de otra manera, vas a tener dominio propio, que es lo que de alguna manera quiere implicar la virtud de prudencia. Alguien que tiene dominio propio, que lo lleva a ser discreto, que lo lleva a ser más cuidadoso con las palabras que habla o con las palabras que deja de hablar. Es una virtud que debe ser básica en cada uno de los líderes. ¿Por qué es importante esta virtud? Porque esta nos va a permitir no regirnos por medio de las circunstancias aparentes, por medio de los sentimientos que hemos reiterado, o por un prejuicio personal. Es que yo creo, yo pienso, sino regirnos más bien por medio de los principios bíblicos. Y un ejemplo muy sencillo, de repente te enteras o te das cuenta por casualidad que no ves a la hermana fulanita y dices, no llegó la hermana fulanita o el hermano fulanito. Y eso porque usualmente se siente en la primera fila y es evidente que no está el hermano o la hermana fulanita.
Y entonces puedes decir, bueno, es muy probable que se quedó a ver, ejemplo, si fuera un varón, se quedó a ver el partido de la final del fútbol, ¿no? Y cuando te acercas, indagas, investigas, resulta ser que el hermano, la hermana, está enferma, tuvo un problema, tuvo algo de fuerza mayor que realmente no le permitió estar dentro de la reunión. Por eso es importante no solamente ser sobrio, sino ser prudente, guardarnos, ser cuidadosos en nuestras palabras. Ahora, el siguiente aspecto, te das cuenta todos, si tú los vas sumando, van formando un carácter que evidentemente hay que estar intercediendo al Señor. Yo recordaba a Oliab y a Bezaleel. Dios le había dado dones, pero Dios les potencializó los dones. Que Dios haga así en medio del liderazgo que ha levantado, que potencialice. Necesitamos mucha gracia, necesitamos mucha formación de este carácter, un carácter aprobado. ¿Por qué? Porque anhelamos la gloria de Dios, anhelamos la extensión del reino de Dios, anhelamos mayor santidad dentro de la iglesia. Esto no es nuestro, esto es de Cristo. Él es el que pagó por esta iglesia. Así que necesitamos estar intercediendo por estas virtudes en el liderazgo y en nuestros, y yo te diría aún si tú lo puedes tomar como mujer en los aspectos que te puedan edificar en nuestras hermanas. El siguiente punto es decoroso. ¿Qué es decoroso? Significa alguien que es respetable y también ordenado. Y este es otro de los puntos y virtudes que también me choquearon. En pocas palabras, nos habla de una persona que tiene una mente totalmente en orden. Esa mente ordenada que tiene lo lleva en consecuencia a vivir una vida ordenada. ¿Qué hace un hombre que tenga orden en sus pensamientos, orden en su vida? Va a ser capaz de llevar a buen término cada una de las prioridades de su vida. Y entonces suma las tres. Tienes temple, eres calmado, estás equilibrado, tienes dominio propio, no te aceleras, no te dejas llevar por las circunstancias. Y ahora le añades este punto del orden. Cuando pase algo fuera de lo esperado, no vas a actuar de manera loca. Tendrías que actuar con buen juicio, valuando, analizando. ¿Sí te das cuenta? Dirías, no, es que pasó esto. Deja todo, no voy a tener tiempo hoy de estudiar, voy a tener que dejarlo todo porque pasó tal circunstancia. Y tú dirías, wow, qué piadoso. No, mal. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 6, cuando hubo problemas que no eran esperados, y en ese momento van y le dicen, hermano Pablo, están pasando circunstancias con las viudas de los griegos. Pablo inmediatamente se mueve y simplemente ¿qué hace? Busca a otros de los hermanos y le dicen, por favor, busquen varones en medio de vosotros, varones llenos del Espíritu Santo y de conocimiento. Pero Pablo no dijo, voy a tener que dejar la oración y la proclamación de la palabra por esto que acaba de pasar. ¿Sí te das cuenta? Y un autor decía, si tú haces eso te van a tildar de muchas cosas. Pues no tienes amor. ¿Por qué no pudiste ir a tal o cual lado? Si te das cuenta, el punto principal es cuáles son las prioridades que el Señor le ha dado a un ministro de la iglesia. Y por supuesto, para eso es la gloriosa iglesia del Señor. Para eso son los diáconos que el Señor levanta. Para eso son los lindos hermanos comprometidos que están en cada una de las iglesias. Para todas esas situaciones que tenemos que atender adicionales. A veces dice alguien, no vi al hermano al ir a ver un enfermo. Son tantas las circunstancias que nos rodean, pero a veces se llega a pensar, ¿por qué no vino a verlo? No es fácil que te multipliques y que después de eso descuides las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? La relación con el Señor es mi principal prioridad. La palabra, la oración, el estudio para la proclamación de la palabra. ¿Cuántas horas se lleva el hermano fulanito? Yo calculo que por la capacidad y los dones que el Señor le ha dado, no más de 8. Dios le ha dado dones muy especiales a mi hermano X y a mi hermano Y.
Bueno, yo me tardo como 30 o 35. Me tardo muchas horas tratando de entender lo que voy a explicar. Entonces no puedo decir, bueno, voy a partirle a 20. No, no puedo. Simplemente necesito depender para entender lo que Dios me ha mandado a hacer como una prioridad. Entonces debemos de tener esto muy presente, el orden en nuestras mentes. Imagínate si constantemente decimos una cosa, hacemos otra, vas a perder toda credibilidad. Necesitamos que el Señor nos ayude a discernir, uno como líder, y a los hermanos en los diferentes aspectos que tenemos que atender como parte de la iglesia. El siguiente punto, sumamente interesante y espero también te anime, hospedador. Hospedador es una palabra que es compuesta y significa básicamente amar a los forasteros, amar a aquellos que vienen de fuera. Los cristianos, por un lado, somos hermanos porque nos identificamos por las mismas ideas que creemos, dicho de otra manera, porque creemos en las mismas doctrinas, en la misma verdad, creemos en Jesucristo. Y es cierto, eso nos une y también nos une, como lo hemos visto en el estudio de la confesión de fe, que somos adoptados hijos de Dios. Eso significa, lo veíamos, que uno de los beneficios que tenemos al ser adoptados hijos de Dios, que ahora somos parte de la familia de Dios. Vamos entrando, ¿verdad? Hospitalidad o hospedador, somos de la misma familia. Entonces, esto nos lleva a ir concluyendo. Debemos mostrar hospitalidad por aquellos que son de la familia de la fe. Pero más adelante vamos a ver que el apóstol Juan habla acerca de los desconocidos con respecto a ser hospitalarios. Y recordemos, cuando recibimos a alguien desconocido es porque normalmente ha salido de su hogar, de su destino por causa del Evangelio. Recordemos algunos puntos en el contexto que Pablo ha dado este mandamiento. El inicio de la iglesia, el cristianismo había experimentado un movimiento misionero sumamente fuerte. Y esto a consecuencia de las palabras del Señor Jesucristo antes de ascender a la gloria a la diestra del Padre, cuando les da las instrucciones para la gran comisión, diciéndoles, Mateo 28, 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta comisión finalmente fue llevada por hombres y mujeres de todo tipo de contextos socioeconómicos que habían experimentado primeramente ellos el poder del Evangelio en primera instancia. Ahora ya nada les impediría llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. ¿Te das cuenta el contexto de la importancia de ser hospitalario en esos momentos? Nada más a la luz del libro de Hebreos cuando dice, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo. Además, no solamente tuvieron que salir por causa del Evangelio, tuvieron que salir por causa de que fueron despojados. Y así entonces hubo huérfanos, hubo mujeres viudas que estaban abandonadas y era necesario hospedar, era necesario atender. Era importante el mandamiento que Pablo estaba llevando a cabo. Un teólogo dijo con respecto a esto lo siguiente: la hospitalidad jugó un papel determinante en la en la temprana expansión del cristianismo, lo cual se comprueba en dos maneras. Y fíjate, este punto está interesante. Primero, el hogar fue el lugar más natural e indicado para la proclamación del mensaje del Evangelio. Repito, el hogar fue el lugar más natural e indicado para la proclamación del mensaje del Evangelio. Imagínate, llega alguien recién convertido, con el Espíritu de Dios fervoroso, llega a un lugar, empieza a compartir el poder del Evangelio y empieza a afectar el hogar al que llega. Eso ha sido una realidad en esta iglesia. Llega alguien de fuera, le reciben providencialmente, influencia por medio del Evangelio, el Evangelio por medio del Espíritu crece en el corazón y nace una nueva persona. Segundo aspecto, dice el teólogo,
La hospitalidad fue la que proveyó ayuda a los que necesitaban, a los evangelistas y a los maestros itinerantes. Ahora, solamente para sellar estos hechos de la importancia de la hospitalidad, vamos a ver las palabras de Juan. Juan, la tercera epístola de Juan, en los versículos del 5 al 8. Dice: amado, recordemos que le dice a Gallo el hospedador, por cierto, le dice el amado, ¿no? El amado Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. No es cualquier cosa entonces ser hospitalarios, no es cualquier cosa ser hospedadores. A la luz de todo este estudio, bueno, ya te puedes decir Hebreos. Hebreos 13, versículo 1, donde habla también de la hospitalidad, pero ahorita nos vamos. Es que estaba pensando que no solamente él, en el libro de Romanos capítulo 16, en el versículo 23, se habla de otro hombre curiosamente llamado Gallo, que el apóstol Pablo dice que no solamente lo había hospedado a él, sino a toda la iglesia. Cuando yo escucho esas palabras, de verdad retumba mi corazón. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros a ser hospedadores? Considera lo siguiente. Hoy en día, claro, estamos viviendo en una vida sumamente tranquila, cómoda. No hay tanta necesidad de decir, pues hay que recibir a tal o cual hermano. No hay tanto movimiento como para que estemos tan ansiosos. Pero preguntémonos qué hubiera sucedido en los tiempos del apóstol Pablo si nos hubiera correspondido servir a alguien. Recordemos cómo eran las circunstancias. Había feroces persecuciones y encarcelamientos que experimentaban verdaderos hombres piadosos. Muchos de ellos fueron obligados a dejar sus hogares, y eso hacía que las casas de los obispos se convirtieran en lugares de refugio. Una vez que la iglesia observaba el testimonio del obispo abriendo su casa a ese huérfano, a esa viuda, a ese hermano que estaba proclamando el evangelio, la iglesia era animada y motivada para ofrecer sus propias casas. El autor de Hebreos lo dice de la siguiente manera, Hebreos 13:1 y luego versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermano, podemos ver que no solamente es un llamado para el ministro, no solamente es un llamado para los que dicen, bueno, yo tengo la posibilidad, tengo un pequeño cuartito, tengo quizás los recursos económicos. Este no es un problema de recursos, no es un problema de cuartito. ¿Sabes de qué es el problema? El problema nace en el corazón de la persona. Cuando hay la disposición de corazón para poder brindar lo que se tiene, con las circunstancias que se tienen, con la pobreza que se tiene. Y esto era lo maravilloso de la iglesia primitiva. Cada uno daba conforme a sus propias posibilidades. Ahora, eso fue en la iglesia primitiva, pero este sigue siendo un mandamiento para nosotros en el día de hoy. La Escritura en el libro de Hebreos nos dice que nosotros debemos de ser hospedadores. Pedro nos dice que debemos hospedar sin murmuraciones. Y es algo que poco se practica en la iglesia. Déjame comentarte algo. Espero que esto te anime y levantes la mano cuando sea el caso. En las iglesias que el Señor ha levantado en este ministerio, después de la iglesia del centro, la iglesia de Guadalajara,
así como en la extensión del reino de la iglesia primitiva jugó un papel importante la hospitalidad ha jugado un papel muy importante para el establecimiento de las iglesias hermanas. Dicho de otra manera, en su momento algunos hermanos tuvieron la oportunidad de hospedar, de recibir a aquellos hombres que habían salido por causa del nombre de Jesús, por causa del Evangelio. Uno de esos hombres llegó de Guadalajara, llamado Joseph Urban, y fue hospedado cada 8 días aproximadamente, que cada 8, cada 15, porque luego llegó otro joven llamado Aaron Bloch. Y lo mismo, había un grupo de hermanos que constantemente lo hospedaron. ¿Tú crees que ellos iban a imaginar lo que el Señor iba a levantar en medio de las iglesias? Y no hablo de Comunidad Bíblica de la Gracia, hablo de Gozo Soberano, hablo de la iglesia de Toluca, hablo de cada una de las iglesias en las cuales la hospitalidad ha jugado un papel muy importante. Y sigo aumentando esto. Por cierto, en ese contexto llegó otro joven más, llamado Héctor, el hermano Héctor, que inclusive fue bautizado dentro de Comunidad Bíblica de la Gracia. Todos ellos fueron hospedados en un momento dado por hermanos de esta iglesia. Ahora, hoy en día hablamos que el Señor está extendiendo el reino de los cielos por Saltillo y Monterrey. ¿Sabes qué papel sigue siendo que los hermanos con un corazón de mucha disposición estén hospedando? Pregúntale a los hermanos que tienen la oportunidad de ir, pero pregúntale con el anhelo de decir: ¿cómo fue que te recibieron? Permíteme que yo pueda también hospedar cuando me entere que venga algún hermano de Guadalajara, de los Estados Unidos, cuando venga el hermano Aarón. Yo a veces no estoy en México. ¿Cómo puedo hospedarlos? Siempre son los mismos. Siempre el hermano fulano y sultano son los que tienen la oportunidad. O se los pides y siempre son dispuestos. Es un privilegio. Estás participando de la extensión del reino de los cielos. Hay uno de los recién convertidos que es de Monterrey, que es el que ha abierto su casa, y no solo eso, fue y buscó un local para que pudiera haber hoy una iglesia en Monterrey. Todo esto nace del hospedaje. Ahora, para animar tu corazón rápidamente, Mateo 25, para animarlo a este hecho que es real y necesario. Mateo 25, versículo 35, observa, algo comentó el hermano Héctor con respecto al juicio de las naciones. Mateo 25, versículo 35, dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me versículo 35. Tuve sed y me diste de beber. Ojo, punto específico. Fui forastero y me recogisteis. Vámonos al versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Versículo 40. Y respondió el rey: les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y fíjate, hemos visto a lo largo del Levítico que cuando nosotros ofendemos a un hermano, estamos ofendiendo a Cristo. El hermano Héctor decía la semana pasada: cuando servimos a un hermano, servimos a Cristo. Cuando hospedamos a un hermano, a mí me lo hicisteis, hospedamos a Cristo. Y no solo esa promesa, en Mateo capítulo 10, versículo 42, Mateo 10, 42. Desde el 40, Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pero vamos al 42, el cierre. Cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, dice el Señor, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Así que teniendo esto en mente, debería de ser un gran anhelo buscar ser hospedador. Algún día de mi vida, o muchos días de mi vida, ¿sabes cuál pensé que era mi ministerio? Cada que leía a Gallo en la primera epístola, en la tercera epístola de Juan, yo decía, creo que mi llamado, mi verdadero llamado es ser hospedador. Es algo tan glorioso, aprendes tanto, recibes al mismo Señor Jesucristo, inclusive como dice el libro de Hebreos, cuando dice que sin saberlo muchos, si es Hebreos, hospedaron ángeles. Ahora, evidentemente está haciendo la mención a Abraham y a Lot que habían recibido particularmente ellos, pero no debemos esperar eso, debemos entender que estamos hospedando al mismo Cristo cuando lo hacemos con uno de estos hermanos nuestros. Como dijimos al inicio, aunque no tengas un llamado pastoral, debes de esforzarte para tener este estándar en tu vida. Esto traerá como consecuencia una iglesia más sólida. Si eres casado, una familia más sólida hará una iglesia más sólida. Y si eres una mamá soltera, tendrás una familia también más fuerte en tu hogar. En resumen, hoy hemos visto 5 requisitos para el oficio pastoral: ser irreprensible, la integridad y pureza sexual, la sobriedad, la pureza, el decoro y el orden, y finalmente la hospitalidad. Amén.